Hola, bueno, bienvenidos a un nuevo Mates con Historia. Les doy la bienvenida a los nuevos suscriptores que afortunadamente se van sumando todas las semanas y les agradezco mucho los comentarios que dejaron al anterior Mates con Historia con el que largamos este 2022, en particular a Guillermo de La Plata, que me hizo llegar algún material vinculado a la cuestión del vínculo entre empresas mineras y mapuches, entre comillas digo lo de mapuches, y también a Román, que me escribió un mail. Le agradezco mucho a Román, alumno de la carrera de abogacía en la Facultad de Derecho de la UNR, de la cual soy docente, que doy clases de Historia Constitucional Argentina. Tuvo el gesto de escribirme un mail muy lindo, muy gratificante, así que muchas gracias, Román. Hoy vamos a hablar sobre la batalla de Caseros, porque el 3 de febrero son dos efemérides principales en la historia argentina, una a la cual ya nos referimos en febrero del año pasado, la batalla o el combate de San Lorenzo, 3 de febrero de 1813, pero claro, hubo otro 3 de febrero en 1852. Caseros da para analizarlo desde muchos puntos de vista. Hoy nos vamos a referir a uno, porque es una batalla que marca un antes y un después completo, redondo, radical en la historia argentina. Dicho sea de paso, agradezco a Infobae, que publicó el 3 de febrero pasado una nota de mi autoría, y muchas gracias a Claudia Peiró, licenciada en Historia, periodista, que realmente me ha facilitado la publicación, esta y las anteriores, por supuesto. Bueno, allí yo me referí a la frase que se le atribuye a Justo José Urquiza: la batalla de Caseros, Justo José Urquiza, gobernador de Entre Ríos, al frente del ejército grande, derrota a las tropas rosistas o de la Confederación Argentina, lideradas por Juan Manuel de Rosas, y a partir de allí Rosas marcha al exilio en Inglaterra, lugar donde va a morir, ¿sí? Se le atribuye la frase a Urquiza de ni vencedores ni vencidos, ¿no? En realidad la frase la pronuncia, o más que pronunciarla, la escribe en una proclama, en otra oportunidad histórica, pero quedó como en el imaginario colectivo, y esto fogoneado por los urquicistas de la vida, la frase pronunciada en ocasión de su victoria, ¿no? Ni vencedores ni vencidos. Bueno, yo en ese artículo me dedico a analizar que en las 48-72 horas posteriores a Caseros, por orden o por complacencia de Justo José Urquiza, se cometieron más matanzas, más muertes violentas que las que se le pueden achacar a Rosas en 20 años de gobierno. Bueno, si les interesa ese aspecto, tienen el artículo en Infobae. Ahora bien, Caseros tiene que hacerse una lectura de qué significó Caseros. Porque lo primero que conviene tener en cuenta es que no fue el triunfo de la Organización Nacional, porque la Organización Nacional no va a venir con Caseros. O sea, la derrota de Juan Manuel de Rosas no llenó lo que se suponía que eran las banderas que levantaba Justo José Urquiza. ¿Se va a sancionar una Constitución Nacional? Sí, pero que no va a ser acatada por el principal Estado argentino, la provincia de Buenos Aires, sino hasta dentro de 10 años. ¿Se sancionó una Constitución Nacional? Sí, pero las luchas civiles no terminaron. No terminaron, pero por 25 o 30 años más, de modo tal que Caseros habilita otra lectura. Y yo voy a leer, hoy voy a leer bastante,
voy a irme echando algún que otro pensamiento de mi autoría, pero creo que la mejor síntesis del sentido de la batalla de Caseros la ha dado Arturo Jauretche. Arturo Jauretche tiene un libro que se llama Ejército y Política, ¿no? Lo pueden conseguir en versión papel, pero también hay una versión en PDF en internet, ¿no? Y fíjense lo que dice don Arturo Jauretche, porque, perdón, hay un cierto revisionismo que para justificar a Justo José Urquiza nos dice que Rosas, sí, bueno, la soberanía, la vuelta obligado, pero en el fondo era un porteño que tenía sojuzgadas las provincias. Un poco esa idea, ¿no? Que los hechos desmienten, lo analizamos cuando analizamos el sistema económico en tiempos de la Confederación Argentina. El año pasado hicimos un video. Entonces, hay revisionistas que justifican Caseros. Bueno, yo les recomiendo que vayan y lean esta parte del libro de Arturo Jauretche. Capítulo 3, la victoria de la patria chica. La victoria de la patria chica. Caseros y la desaparición del Ejército Nacional. Caseros, dice Jauretche, es la victoria de la patria chica, con todo lo que representa desde la desmedración geográfica al sometimiento económico y cultural. La historia oficial ha disimulado su carácter de victoria de un ejército y una política extranjera, la de Brasil, y esto hace necesario documentar el hecho porque la deformación histórica tiene por objeto privarnos de bases ciertas para la existencia de una política nacional. Para Brasil, ustedes dicen Brasil, pero ¿qué pitos toca Brasil en Caseros? Y fue el protagonista, tras bambalinas. Para Brasil fue cosa fundamental, lo dice Jauretche. Para Brasil, Caseros fue cosa fundamental. Derrotado siempre en las batallas navales y terrestres, Brasil tenía conciencia clara de que su marcha hacia el sur y hacia el oeste estaría frenada mientras la política nacional de la patria grande subsistiera en el Río de la Plata. Era necesario voltear a Rosas, que la representaba, y sustituirlo en el poder por los ideólogos que odiaban la extensión y que serían los mejores aliados de la política brasileña. Después de Caseros va a venir la guerra del Paraguay, Le dedicamos uno de los primeros mates con historia. Caseros significa, así, en el orden político internacional, la consolidación de las disgregaciones oriental, Uruguay, alto peruana, Bolivia, y paraguaya, y las manos libres para su expansión definitiva sobre los países hispanoamericanos limítrofes, de los que la Confederación constituía el antemural. Entonces, para Brasil fue cosa fundamental eliminarlo a Rosas, que era quien tenía una política de patria grande sudamericana, no de patria chica, mezquina, portuaria, como va a venir después. Pero significó también la destrucción del Ejército Nacional de la Confederación, cuya última estructura se extinguió en Pavón. Vamos a dedicarle un mates con historia a Pavón, estamos en deuda. Tendrá por protagonista también Pavón a Justo José Urquiza, ¿sí? No hubo ya Ejército Nacional con fines y estrategias nacionales, porque al caer la política nacional, esta fue sustituida por una política de facción destinada a exterminar las últimas resistencias del interior. Esta misión la cumplieron los generales uruguayos de la fracción brasileña
con que Mitre constituyó sus fuerzas de represión. Continúa Arturo Jauretche en Ejército y Política, interpretando el sentido de la derrota de Rosas en Caseros y la victoria de Urquiza. Dos políticas de patria grande estaban enfrentadas: la del Brasil y la de la Confederación Argentina. La ventaja era nuestra en los campos de batalla. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Ituzaingó? No sé si por nuestra mayor eficacia militar o naval, reflexiona Jauretche, o por el alejamiento que he señalado de las bases brasileñas, entonces mucho más distantes que ahora, y con comunicaciones más difíciles. No pudiendo desequilibrar a su favor la capacidad militar y naval, Brasil intentó desequilibrar la capacidad política, volteando la conducción de la política nacional de la Confederación. Caída la dirección de la política nacional, con Rosas, obviamente, caería la política del ejército y su conducción. El resultado fue mucho más allá de lo previsto, pues fue destruido el Ejército Nacional y todo concepto de política nacional en las Fuerzas Armadas, como se excluyó toda idea nacional en la conducción política del Estado. Estas consideraciones son indispensables para la comprensión del tema. Fíjense lo que dice Jauretche. De nada vale la capacidad de un ejército si no hay una política nacional que lo respalde. Y este ha sido el talón de Aquiles de nuestras guerras. Repito, de nada vale la capacidad de un ejército si no hay una política nacional que lo respalde. Y este ha sido el talón de Aquiles de nuestras guerras. En cambio, Brasil ha demostrado que la recíproca es cierta. La buena conducción política vale más que la conducción de la guerra. Por ello ellos han sacado ventajas diplomáticas de derrotas en los campos de batalla. La guerra con el Brasil, por ejemplo. Les mecho algo que es una anécdota personal. Hoy están detrás de cámara mi hijo Gaspar y la más chiquita Inés, ahí haciendo el aguante. Hace años atrás nos fuimos de vacaciones en familia a Brasil. Y estando en Río de Janeiro, parábamos allí en Copacabana, ¿sí? Esta famosa bahía y playa céntrica. Y en un extremo de la bahía de Copacabana, Río de Janeiro, Brasil, hay un museo, el Museo Histórico Militar del Brasil. No se olviden que hasta hace poco tiempo, 60 años, Río era la capital de Brasil. Río de Janeiro fue capital de Brasil durante 150 años. Por tanto, hay muchos de estos edificios históricos, ¿no? Bueno, como soy yo con la historia, le digo, me lo llevo a Gaspar. Vamos al museo. Y fuimos al Museo de Historia Militar de Brasil. Y bueno, por supuesto, está toda la historia militar. Muy lindo museo. Era una vieja fortaleza militar con cañones. Esa punta, ¿no? Rocosa. Porque vieron que esa orografía están los morros, en fin. Y a mí me llamó mucho la atención que había una parte en la que en el Museo de Historia Militar del Brasil, porque, ¿no? Caseros fue una guerra civil. Eso se nos dice. ¿Qué aprendemos en el colegio? Que Caseros fue la guerra civil en la que un bueno de toda bondad, Justo José Urquiza, con un ejército de ángeles que venían a darnos constitución y a librarnos de la tiranía sangrienta, derrotó al tirano sangriento del Río de la Plata.
Esa es la lectura que se hace, ¿o no? Caseros para la historia argentina es eso. Bueno, pero había algunas tropas brasileras, alguno dice. Bueno, sí, en fin, se minimiza, ¿no? Esto siempre me hizo ruido a mí. Pero ¿cómo? ¿Había brasileros en una guerra civil entre argentinos? Y uno va al Museo de Historia Militar del Brasil y uno tiene una sección dedicada al 3 de febrero de 1852, en homenaje al Duque de Caxias, el Duque de Caxias, que después va a destacar en la Guerra del Paraguay, ¿no? Pero que aquí, en Brasil, en el museo, Brasil le rinde tributo a su hombre de armas, porque para Brasil, Caseros fue una guerra internacional. ¿Y entonces cómo se explica? Esto es el liberalismo el que tiene que dar cuenta, la historia oficial, la academia mitrista. ¿Pero cómo? ¿Guerra civil o guerra internacional? Lo que viene desarrollando Jauretche. Bueno, para Brasil es claro. Ellos consideran que el 3 de febrero de 1852 nos dieron una paliza. Es así de corto. Ellos lo ven así. Ellos lo ven bien. Ellos lo entienden perfectamente bien. Los únicos que seguimos siendo miopes respecto a Caseros somos nosotros, que nos resistimos a ver. Lo que pasa es que verlo así nos invita a reflexionar. Bueno, pero entonces acá hubo quienes traicionaron a su patria. Ya. Esto lo vimos en otros mates con historia, la traición de Urquiza. Bueno. Y cierro con otra reflexión de de don Arturo Jauretche en Ejército y Política. Es que Rosas era malo de toda maldad porque aparte quería reconstruir el virreinato y entonces tenía una política expansionista de querer sojuzgar a los uruguayos, no le reconocía la independencia a los paraguayos porque los detestaba y los quería invadir. ¿Pasaba por ahí? ¿Quiso Rosas reconstruir el virreinato? Se pregunta Jauretche. No es probable que la reconstrucción inmediata del virreinato estuviera en el plan de Rosas, pero por lo menos estaba en la lógica de una política nacional mantener las condiciones de la geografía política y humana que llevase a ella con el transcurso del tiempo, por el curso natural de los acontecimientos. Así es como, si bien Rosas no reconoció la segregación del Paraguay, es cierto, no reconoció al Paraguay como una nación independiente, eso es cierto. Jamás produjo un acto tendiente a su anexión. Se negó a sí mismo a anexar, en situación favorable, la provincia de Tarija, de la parte altoperuana. Comprendía además que no era cuestión de anexiones, sino de reintegraciones espontáneas dentro de la común confederación. Nada pone más en evidencia el carácter de su política que la negativa a ratificar el tratado Guido Carneiro Leao. Guido Carneiro Leao. Tomás Guido, nuestro representante en Río de Janeiro, durante la etapa de Rosas, ¿no? ¿Qué fue este tratado? Propuesto por el Brasil ante la insurrección de Río Grande del Sur, la provincia del sur de Brasil, ¿no? Había la famosa revolución de los farrapos, un intento separatista dentro del imperio. Aquí hay un mentis definitivo a quienes afirman que Rosas conservaba el poder por propósitos exclusivamente personales o vinculados al predominio del puerto de Buenos Aires. No me interesa sostener que no los tuviera, pues lo importante es comprobar que los subordinaba a fines superiores de política nacional, de que sus adversarios carecían. La aplicación de esa ayuda mutua, es decir, Guido, nuestro embajador en Río, celebra con el canciller del Imperio de Brasil un tratado
por el cual Argentina y Brasil intervenían en la banda oriental, en la República Oriental del Uruguay, y dirimían la disputa interna entre blancos y colorados. Y se ponía orden en esta cuestión que hacía ya 15 años que venía jorobando las dos márgenes del Río de la Plata. Brasil cedía en eso. Bueno, listo. Ustedes se quedan con la República Oriental del Uruguay, pero ustedes me garantizan que Río Grande do Sul no se va a independizar. Esto era más o menos el tratado. Uno dice, bueno, listo, perfecto. Nos ponemos de acuerdo, brasileños y argentinos, chao, los uruguayos acatan la orden. Dice Jauretche, y con esto cierro, la aplicación de esa ayuda mutua propuesta por el Brasil, uniendo las fuerzas de la Confederación y del Imperio, significaba terminar con el foco insurreccional de Montevideo, la base de operaciones de sus enemigos internos y ultramarinos allí asentados, los enemigos de Rosa, ¿no? Liquidado Montevideo, Rosa se quedaba sin enemigos a la vista. Pero eso importaba comprometer al país en la aceptación definitiva de la segregación de la banda oriental y resolverle al Brasil una dificultad interna que era carta de su jaqueo, la de Río Grande. Entonces expresó Rosas que no aspiraba a reintegrar nada por la fuerza de las armas, confiando en las futuras decisiones de los pueblos, y rechazó el tratado. Esto es una política nacional, la que subordina el propio interés al de la colectividad que se dirige. Compararemos después la política del Buenos Aires mitrista, optando por la secesión, y la anterior, la de Rivadavia, optando por el repliegue. En fin, les recomiendo Arturo Jauretche, Ejército y Política. Hoy me parecía interesante hacer esta lectura de lo que dice don Arturo Jauretche en una interpretación más de tipo estratégico y político de la batalla de Caseros, en donde lo que se dirimía como cuestión de fondo no era si la Constitución sí o la Constitución no. Ya teníamos una Constitución, se llamaba Pacto Federal. Y resulta que ahora tenemos que creer que justo José Urquiza, a quien no le interesó la Constitución durante 10 años, resulta que le interesaba ahora. Así que pasaba por ahí. No pasaba por ahí. Pasaba por dirimir cuál de las dos realidades políticas de Sudamérica, el Imperio de Brasil o la Confederación Argentina, se iba a quedar con la hegemonía regional. Y ganó Brasil, con la ayuda de buena parte de la dirigencia política argentina del momento. En fin, un capítulo triste, oscuro, una fecha nefasta, pero que conviene tenerla presente, porque si no, no hacemos una adecuada lectura del pasado, del presente y del futuro. Les agradezco la paciencia, la atención, nos vemos la próxima, si Dios quiere.